Queridos hermanos y hermanas, hay casas que no cambian en absoluto después de una despedida. La mesa sigue en el mismo lugar. La puerta sigue haciendo el mismo sonido de siempre al abrirse. La ropa que aquella persona usaba quizá continúa colgada en el armario. Una fotografía sigue sobre el mueble donde nadie ha querido moverla durante años. Solo hay una cosa que ha cambiado, y precisamente esa cosa hace que toda la casa parezca distinta. La persona que amamos ya no vuelve a entrar por esa puerta. Tal vez ustedes conocen bien esta sensación. Hay noches en las que estamos sentados a solas y de pronto recordamos algo pequeño, por costumbre. Queremos girarnos para contárselo a esa persona. Pero entonces, en apenas un instante, recordamos que ha fallecido. Ya no hay nadie sentado en aquella silla de siempre. Ya no hay una respuesta. Ya no está aquella mano que podíamos tomar. Y muchas veces lo que más nos duele no son los grandes acontecimientos, sino precisamente esas pequeñas cosas. Una comida, un aniversario, un plato que le gustaba, una frase que repetía, un lugar vacío en la cama, una tarde completamente normal en la que, sin aviso, el corazón recuerda a alguien que ya no puede regresar como antes. Hay personas que perdieron a su esposo hace muchos años y que, de vez en cuando, todavía pronuncian su nombre cuando están solas en casa. Hay madres que pasan frente a la habitación de un hijo fallecido y todavía se detienen junto a la puerta. Hay personas ya mayores que antes de dormir miran una fotografía de sus padres y dicen en voz muy baja: papá, mamá, los extraño, y después esas mismas personas sienten miedo. ¿Soy demasiado débil? ¿Estoy demasiado aferrado al pasado? ¿Me falta fe? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y todavía me duele? Y más profundamente aún, existe una pregunta que muchos no se atreven a pronunciar. La persona que amo ha muerto. Entonces, ¿de verdad ya no queda nada entre ella y yo? Quiero decirles algo con mucha delicadeza. No condenen demasiado pronto a su propio corazón solamente porque todavía recuerda. La fe cristiana no nos exige convertirnos en personas incapaces de sentir dolor. Creer en la vida eterna no significa estar frente a una tumba y no tener derecho a llorar. Podemos confiar en Dios con todo el corazón y, al mismo tiempo, extrañar a alguien hasta sentir un nudo en la garganta. Podemos rezar cada día y aún así tener noches en las que la casa nos parece demasiado silenciosa. Podemos creer que nuestro ser querido está en las manos de Dios y, sin embargo, desear profundamente escuchar una vez más aquella voz conocida, porque el mismo Jesús lloró en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, cuando Jesús llegó al lugar donde Lázaro había sido sepultado. Él sabía perfectamente que la muerte no tendría la última palabra. Sabía lo que iba a hacer. Sabía que el poder de Dios era mayor que la tumba. Y sin embargo, frente al dolor de María, de Marta, y ante el lugar donde habían sepultado a su amigo amado, Jesús lloró. Para mí, ese detalle tiene un valor inmenso. Dios no se coloca frente a nuestras lágrimas para decirnos: tienes que ser más fuerte. No nos reprocha diciendo: ¿por qué todavía no lo has olvidado? Jesús entra precisamente en el lugar donde nos duele. Se queda frente a la tumba junto a nosotros. Él sabe cuánto puede doler un nombre. Él sabe cómo la ausencia de una persona puede volver fría una casa entera. Por eso, si ustedes todavía lloran cuando recuerdan a alguien que ha fallecido, esas lágrimas no los convierten en personas de poca fe. Lo importante no es si seguimos recordando o no. Lo importante es qué hacemos con ese recuerdo. Algunos lo llevan hacia la desesperación. Otros quedan encerrados en el pasado. Otros, porque el dolor es demasiado grande, comienzan a buscar señales, formas de saber si la persona fallecida sigue estando a su alrededor. Pero el cristiano está llamado a recorrer un camino diferente. Nosotros llevamos a la persona que amamos hacia Cristo. Y precisamente aquí comienza a abrirse un horizonte muy hermoso. La Iglesia nunca ha enseñado que cuando una persona muere, el amor entre quienes pertenecen a Cristo se convierta inmediatamente en nada. Al contrario, la fe católica habla de un misterio profundamente hermoso que confesamos en el credo.
la comunión de los santos. Esto no significa que intentemos hacer volver a los muertos. Tampoco significa que cada ruido en la casa, cada sueño o cada sensación repentina sea necesariamente un mensaje de quien ha fallecido. Nuestra fe no se sostiene sobre esa clase de señales. Nuestra fe se sostiene sobre Cristo, que murió y resucitó. Y aquí está lo verdaderamente maravilloso. Si la persona que amamos pertenece a Cristo y nosotros también pertenecemos a Cristo, entonces la muerte puede arrebatarnos su presencia física, pero no es más fuerte que Cristo. La tumba puede impedir que nuestras manos vuelvan a tocarse, pero la tumba no puede borrar el amor del corazón de Dios. Tal vez por eso el dolor de quien permanece necesita ser sanado de una manera diferente, no intentando olvidar, tampoco intentando mantener al difunto a nuestro alrededor, sino aprendiendo a entregarlo en las manos de Dios. Si esta noche vuelven a recordar a alguien, no tengan miedo del nombre que acaba de aparecer en su corazón. No intenten expulsarlo enseguida. Deténganse un momento y digan con sencillez: Señor Jesús, extraño a esta persona. Yo no puedo retenerla, pero confío en que tú puedes guardarla en tu misericordia. Solamente una frase así. Hay heridas que no se sanan olvidando a la persona que amamos. Se sanan cuando descubrimos que ya no tenemos que cargar solos con ese amor. Y entonces aparece una pregunta todavía más profunda. Si la muerte no puede destruir toda comunión en Cristo, ¿cómo debemos comprender lo que sentimos después de perder a un ser querido? Esos momentos en los que, casi sin pensarlo, queremos pronunciar su nombre, esos sueños, esos recuerdos tan vivos, esos instantes en los que parece que esa persona está todavía muy cerca, que pertenece al recuerdo del corazón. ¿Qué nos permite esperar la fe? ¿Y cuál es el límite que un católico no debería cruzar? Si queremos encontrar una paz verdadera, necesitamos comprender esto con claridad, porque Dios no quiere que vivamos con miedo, ni quiere que busquemos a nuestros seres queridos en la oscuridad. Él quiere conducirnos hacia una comunión más luminosa, más serena y completamente sostenida en las manos de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy extraño que sucede después de perder a una persona que vivió a nuestro lado durante mucho tiempo. La razón sabe que ya no está, pero el corazón parece necesitar mucho más tiempo para aprender a vivir con esa ausencia. Una esposa que durante décadas se acostumbró a escuchar a su marido abrir la puerta a una hora determinada puede seguir mirando hacia la entrada, casi sin darse cuenta. Cuando llega ese momento del día, una madre que estaba acostumbrada a preparar la comida para su hijo puede poner un plato de más sobre la mesa y solo después recordar. Un hijo que llamaba a su madre cada fin de semana puede tomar el teléfono en un día difícil y durante unos breves segundos olvidar que ese número ya no tendrá respuesta. Esos momentos duelen de una manera muy particular, no porque no aceptemos la realidad, sino porque el amor ha creado hábitos tan profundos que se han quedado grabados en la memoria, en el ritmo de nuestra vida, en la manera de entrar en una habitación y en tantas pequeñas cosas que antes ni siquiera notábamos. Por eso algunas personas cuentan que sueñan con quien ha fallecido. Otras, mientras rezan, reciben de pronto un recuerdo antiguo con tanta fuerza que empiezan a llorar. Algunas entran en la cocina y por un instante recuerdan el aroma de un plato que preparaba su madre. Otras se encuentran ante una decisión difícil y recuerdan con extraordinaria claridad una frase que su padre repetía cuando aún vivía. Y enseguida aparece una pregunta: ¿será que esa persona está cerca de mí? Comprendo por qué el corazón quiere hacer esa pregunta. Cuando amamos a alguien, lo más difícil de aceptar no es solamente que haya muerto. Lo más difícil es que ya no podemos saber lo que piensa. No podemos escuchar su respuesta. No podemos mirar su rostro. Ese silencio deja un vacío inmenso y el ser humano muchas veces quiere llenar ese vacío con una señal. Solo una señal. Pensamos, un sueño muy claro, una coincidencia, una sensación especial, algo que nos permita decirnos, esa persona todavía está cerca.
pero precisamente en este lugar tan delicado. La fe católica nos ofrece una paz más profunda. La Iglesia no se burla de lo que sentimos, tampoco nos obliga a negar los sueños, los recuerdos o las emociones que aparecen después de una pérdida. Pero, con sabiduría, la Iglesia tampoco nos enseña a interpretar necesariamente todas esas cosas como mensajes de los fallecidos. Hay sueños que son simplemente sueños. Hay recuerdos que regresan porque hemos amado profundamente. Hay emociones intensas que aparecen por un lugar, una fecha, una oración o un objeto familiar. Y si uno de esos recuerdos nos trae ternura, podemos recibirlo con gratitud sin necesidad de convertirlo en una señal extraordinaria. Esto es muy importante porque un corazón herido puede convertirse fácilmente en un corazón que busca sin descanso. Al principio solo deseamos tener un sueño. Después comenzamos a fijarnos en cada coincidencia. Más tarde queremos saber con mayor certeza. Queremos respuestas. Queremos saber dónde está esa persona, qué piensa, si quiere decirnos algo. Y justamente entonces, el dolor puede llevarnos hacia puertas por las que la fe no nos invita a entrar. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, el pueblo de Dios recibe la advertencia de no recurrir a prácticas destinadas a consultar a los muertos. Esa enseñanza no nace de una falta de compasión de Dios hacia quien está sufriendo. Al contrario, nace precisamente porque Él conoce lo frágil que puede volverse nuestro corazón cuando perdemos a alguien que amamos. Por eso la Iglesia siempre ha distinguido con claridad entre rezar por los difuntos e intentar establecer contacto con ellos. Podemos rezar por ellos, podemos pedir una misa por ellos, podemos pronunciar sus nombres delante de Dios, podemos ir al cementerio, llevar flores, hacer la señal de la cruz y pedir la misericordia del Señor. Podemos conservar fotografías, contar las cosas buenas que hicieron y dar gracias porque Dios permitió que sus vidas pasaran por la nuestra. Pero no necesitamos llamarlos para que regresen. No necesitamos buscar intermediarios para hacerles preguntas. No necesitamos recurrir a rituales ocultos para saber si están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano ya tiene un mediador, y ese mediador es Jesucristo. Quisiera que guardaran esto muy profundamente en el corazón. Cuando muere una persona que amamos, Dios no nos pide que busquemos un camino a través de la oscuridad para llegar hasta ella. Nos invita a caminar hacia la luz y a hacerlo por medio de Cristo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, el buen ladrón crucificado junto a Jesús tenía muy poco tiempo por delante. Ya no podía rehacer su vida, no podía regresar a su casa, no tenía la posibilidad de reparar todo lo que había quedado roto. Solo podía volverse hacia Jesús y pedirle que se acordara de él. Y Jesús le respondió con una promesa de estar con él en el paraíso. ¿Se dan cuenta? La esperanza de aquel hombre que estaba a punto de morir no estaba en la posibilidad de regresar a todo lo que iba a dejar atrás. Su esperanza estaba en permanecer con Cristo. Ese es también el lugar donde nosotros estamos llamados a poner a nuestros seres queridos. Es posible que sigan soñando con ellos. Puede que un canto religioso antiguo les haga recordarlos. Puede que al tocar una pertenencia suya vuelvan a llorar. No tengan miedo de esas cosas, pero tampoco permitan que su vida quede gobernada por la necesidad de descifrarlas. No se pregunten constantemente, ¿será esto una señal? Intenten hacerse otra pregunta. ¿Este recuerdo me acerca más a Dios? Si recordar a mi madre me impulsa a rezar, entonces rezaré. Si recordar a mi padre me hace comprender que necesito perdonar a alguien de mi familia, comenzaré a perdonar. Si recordar a mi esposo o a mi esposa fallecida despierta en mí el deseo de volver a la misa después de años de alejamiento, entonces volveré. Si un sueño me conmueve, puedo dar gracias a Dios por el amor que recibí y después entregarle ese sueño con serenidad. No necesitamos saber más de lo que Dios quiere que sepamos. Esa es una forma de abandono muy difícil, pero también profundamente sanadora, porque algunas veces lo que nos agota no es solamente extrañar a quien murió,
Lo que nos agota es intentar encontrar una explicación para cada emoción. Queremos saber por qué soñamos eso, por qué aquel recuerdo apareció justo en ese momento, por qué de repente sentimos una paz que no sabemos explicar. Hay cosas que podemos dejar permanecer dentro del misterio. La Virgen María también vivió así en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Cuando sucedían cosas que superaban su comprensión, María no se apresuraba a explicarlo todo. Guardaba esas cosas y las meditaba en su corazón. Esa actitud es muy hermosa también para quien vive un duelo. No negar lo que sentimos, pero tampoco apresurarnos a darle un significado que Dios no ha revelado. Guardar, rezar, confiar, esos 3 movimientos tan sencillos pueden proteger nuestro corazón de 2 extremos. Por un lado, la dureza de obligarnos a olvidar. Por otro, el aferrarnos a cada posible señal por miedo a perder nuevamente a esa persona. Dios nos invita a caminar por un camino intermedio, el camino de la fe. Y si hay algo muy concreto que pueden hacer cada vez que el recuerdo aparezca de improviso, quisiera proponerles esto. En vez de tratar de explicar esa sensación, conviértanla en oración. Cuando pasen junto a aquella silla y recuerden a esa persona, digan: Señor, ten misericordia de la persona que amo. Cuando llegue un aniversario y el corazón se vuelva pesado, digan: Señor, te la entrego. Cuando recuerden algo que no alcanzaron a decir, digan: Señor, recibe aquello que quedó inconcluso dentro de mí. No hacen falta muchas palabras. Poco a poco, algo comenzará a cambiar. Tal vez el recuerdo siga allí. Las lágrimas podrán volver. La silla continuará vacía. Pero la memoria ya no nos llevará únicamente hacia la habitación del pasado. Comenzará a llevarnos hacia el altar, hacia la oración, hacia la misericordia de Dios. Y precisamente allí comenzamos a comprender algo mucho más grande que cualquier señal. El cristiano no pone su esperanza en la posibilidad de que el difunto intente regresar hacia nosotros. Nuestra esperanza está en Cristo, que atravesó la muerte y venció a la muerte. Él es el lugar donde los vivos y quienes ya han partido son confiados al mismo amor. Entonces, ¿qué es realmente esa comunión si no intentamos llamar a los muertos para que regresen? ¿Por qué la Iglesia ha rezado por ellos durante tantos siglos? ¿Por qué ofrecemos la misa por ellos? ¿Y por qué una madre como Santa Mónica, al acercarse al final de su vida, no le pidió a su hijo que conservara un objeto suyo, sino solamente que la recordara ante el altar del Señor? La respuesta se encuentra en el corazón mismo de nuestra fe, allí donde la muerte deja de ser un muro completamente cerrado, porque al otro lado de ese muro ya está Cristo resucitado. Queridos hermanos y hermanas, tal vez la pregunta más profunda en el corazón de una persona que vive un duelo no sea: ¿dónde está ahora esa persona? Tampoco necesariamente: ¿todavía se acuerda de mí? Más profundo que todas esas preguntas existe un temor muy silencioso. ¿La muerte ha cortado realmente todo lo que alguna vez nos unió? Si la respuesta fuera sí, entonces un matrimonio de muchas décadas quedaría reducido únicamente a recuerdos. Una madre que entregó toda su vida por sus hijos quedaría reducida a unas cuantas fotografías. Un hijo que sostuvo la mano de su padre durante los últimos días de su vida conservaría solamente un nombre escrito sobre una lápida, si la muerte tuviera un poder absoluto de esa manera. Entonces, todo el amor que nos dimos unos a otros parecería terminar finalmente frente a una puerta cerrada. Pero la fe cristiana no contempla la muerte como una puerta detrás de la cual solo existe la nada. Nosotros creemos en Jesucristo, que entró en la muerte y salió victorioso de ella. Él no permaneció fuera de la tumba para ofrecernos una teoría sobre la vida eterna. Él mismo atravesó aquello que más tememos. Entró en el silencio del sepulcro. Y precisamente desde allí abrió un camino que ninguno de nosotros podría abrir por sus propias fuerzas. Por eso, cuando la Iglesia habla de la comunión de los santos, no está hablando de una sensación vaga según la cual los muertos continúan rondando de alguna manera a nuestro alrededor. La Iglesia está hablando de una realidad mucho más profunda. Todos los que pertenecen a Cristo están unidos en Él.
Nosotros seguimos caminando aquí en la tierra, todavía caemos, todavía rezamos, todavía necesitamos convertirnos. Hay quienes ya han completado su camino en la gracia de Dios. Hay almas que están siendo purificadas para entrar plenamente en la comunión con Él. Pero no se trata de mundos completamente extraños entre sí. Si pertenecemos a Cristo, pertenecemos a un solo cuerpo. San Pablo utiliza una imagen muy hermosa cuando habla de la iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, enseña que somos miembros de un solo cuerpo. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Si un miembro recibe honor, todo el cuerpo participa de su alegría. Piensen por un momento qué significa esto para una persona que extraña a alguien que ha fallecido. Si tanto yo como esa persona pertenecemos a Cristo, entonces el vínculo más profundo entre nosotros ya no depende de que esa persona siga sentada en esta habitación. El vínculo más profundo está en Cristo mismo. Yo no puedo atravesar la muerte para ir a buscarla, pero Cristo ya está allí. Yo no conozco su situación delante de Dios, pero Cristo sí la conoce. Yo ya no puedo tomar su mano, pero la misericordia de Cristo puede abrazarla de una manera que mis manos ya no pueden. Y precisamente por eso la iglesia reza por quienes han fallecido en el segundo libro de los Macabeos. Capítulo 12, encontramos una tradición muy antigua del pueblo de Dios: la oración por los muertos. La iglesia recibió esa tradición y desde los primeros siglos ha recordado en su oración a quienes han partido, especialmente en la Santa Misa. Tal vez aquí podamos recordar a Santa Mónica. Santa Mónica pasó muchos años rezando por su hijo Agustín. Lloró, esperó, perseveró cuando veía que él se alejaba de la fe, y después ocurrió algo maravilloso. Agustín regresó, recibió el bautismo y comenzó una vida nueva en Dios. Pero cuando la vida de Mónica estaba llegando a su fin, ella no le pidió a su hijo algo grande. No puso el centro de su preocupación en el lugar donde sería enterrada. No pidió una tumba especial, lo que pidió fue ser recordada ante el altar del Señor. Era una petición muy sencilla, pero contenía una fe inmensamente profunda. Mónica había comprendido que, después de su muerte, lo más importante no sería si su hijo conservaba todos sus objetos personales. Lo importante era dónde iba a colocarla espiritualmente. Y ella quería ser colocada ante el altar del Señor. Eso mismo podemos hacer nosotros por las personas que amamos. Cuando pedimos una misa por una persona fallecida, no estamos comprando un favor de Dios. Tampoco estamos controlando el destino de un alma por medio de una acción nuestra. Humildemente ponemos a esa persona dentro del sacrificio de Cristo y decimos: Señor, yo ya no puedo hacer nada por esta persona con mis propias fuerzas. La entrego a tu amor salvador. Y quizá esta sea una de las sanaciones más profundas que la Santa Misa ofrece a quien vive un duelo. Porque después de una muerte solemos sufrir también por una sensación de impotencia. Mientras esa persona vivía, podíamos preparar una comida, podíamos acompañarla al médico, podíamos llamarla por teléfono, podíamos sentarnos a su lado, podíamos decir una palabra de consuelo. Pero cuando esa persona ha fallecido, nuestras manos parecen quedarse vacías. Ya no sabemos qué podemos hacer. La misa nos devuelve una manera de amar sin convertir el amor en posesión. Rezamos, pedimos una misa, hacemos una obra de caridad, ofrecemos un pequeño sacrificio. Pedimos al Señor que tenga misericordia de quien ha partido. Y cada uno de esos actos nos recuerda que el amor no tiene por qué convertirse en impotencia solamente porque ya no podemos ver a esa persona. Pero hay un dolor todavía más profundo, el dolor de aquello que quedó inconcluso. Hay personas que después del funeral no pueden dormir porque recuerdan la última frase que dijeron. Algunas se preguntan por qué aquel día respondieron con enojo. Otras cargan una discusión que nunca llegó a reconciliarse. Algunas pasaron años queriendo pedir perdón, pero siempre pensaron que todavía habría tiempo. Otras viven con una pregunta que duele profundamente. Si hubiera sabido que aquella era la última vez, no habría actuado así.
He conocido a muchas personas que no lloran solamente porque alguien murió. Lloran porque sienten que no amaron suficientemente bien antes de que esa persona muriera. Y esa culpa puede convertirse en otra tumba. La tumba del fallecido está en el cementerio, pero la tumba de la culpa puede quedar dentro del corazón de quien sigue viviendo. Y allí se repite una y otra vez una frase. Si hubiera llegado antes, si hubiera tenido más paciencia, si no hubiera dicho esas palabras, si hubiera sabido que era la última vez, si hubiera dicho cuánto lo amaba. Queridos hermanos y hermanas, ninguno de nosotros puede volver atrás en el tiempo, pero tampoco estamos obligados a vivir el resto de nuestra vida bajo el dominio de un si hubiera. Dios conoce toda la historia, no solamente la última frase. Él conoce los años en que cuidaron a esa persona, conoce los sacrificios que nadie vio. Conoce también las veces en las que estaban tan cansados que no pudieron ser tan amables como habrían querido. Conoce nuestra fragilidad, conoce las palabras que dijimos en un momento de ira y conoce también las palabras de amor que queríamos decir, pero no alcanzamos a pronunciar. Eso no significa negar nuestros errores. Si hicimos algo mal, necesitamos reconocerlo. Si pecamos, necesitamos pedir perdón a Dios. Pero reconocer una culpa es muy distinto de condenarnos durante toda la vida. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, encontramos una palabra llena de ternura. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón. Algunas personas necesitan escuchar esa verdad muy despacio. Dios es más grande que mi propia condena. Dios es más grande que mi último error. Dios es más grande que aquella frase que desearía no haber pronunciado. Dios es más grande que todo aquello que ya no puedo reparar con mis propias manos. Y precisamente allí la misericordia comienza a entrar en esas habitaciones de la memoria que llevábamos cerradas. Tal vez ya no tengan la posibilidad de decir directamente a la persona fallecida, perdóname, pero todavía pueden arrodillarse delante de Dios y decir, Señor, me equivoqué, te pido perdón. Recibe aquello que ya no puedo reparar. Tal vez ya no puedan decir, gracias por todo lo que hiciste por mí, pero pueden transformar ese agradecimiento en una misa, una obra de caridad, una oración, una vida vivida de una manera mejor. Tal vez perdieron a una persona con quien todavía quedaban muchas heridas abiertas. Pongan también esa relación en las manos de Cristo. No intenten reescribir el pasado dentro de la imaginación. Permitan que Dios redima aquello que ustedes ya no pueden cambiar. Esa es la diferencia entre la culpa y la conversión. La culpa dice, hiciste mal, por eso debes sufrir para siempre. La conversión dice, hice mal, por eso llevaré esta verdad a la misericordia de Dios y comenzaré a vivir de otra manera. Alguien podría preguntar, ¿y si la persona que amo todavía no estaba plenamente preparada para encontrarse con Dios? La Iglesia nos invita a esperar y a rezar. La fe católica habla de una purificación después de la muerte para quienes mueren en la amistad de Dios, pero todavía necesitan ser purificados antes de entrar en la santidad plena de su presencia. Tradicionalmente llamamos purgatorio a esa realidad. Pero no imaginen a Dios como alguien que busca hacer sufrir a un alma. Esa purificación debe comprenderse a la luz del amor. Cuando un alma se acerca a Dios, que es completamente santo, todo aquello que todavía no pertenece plenamente al amor necesita ser purificado. Es como la luz que entra en una habitación que permaneció cerrada durante mucho tiempo. La luz no entra porque odia la habitación, sino para que todo pueda ser visto y colocado en su lugar. Por eso, cuando rezamos por los difuntos, no estamos intentando convencer a un Dios severo para que sea misericordioso. Precisamente porque Dios ya es misericordioso, nosotros podemos rezar. Ponemos a la persona que amamos dentro de sus misericordias. Y eso transforma también la manera en que la recordamos. En vez de preguntar constantemente, ¿estará cerca de mí? Puedo comenzar a decir, Señor, permanece tú cerca de esa persona. En vez de buscar una señal, puedo pedir una misa. En vez de dejar que un sueño gobierne mi corazón,
Puedo rezar una decena del rosario. En vez de vivir encerrado en el si hubiera, puedo acercarme al sacramento de la reconciliación y dejar que Dios sane aquello que pesa sobre mi conciencia. En vez de quedarme solamente frente a una fotografía sufriendo por lo que ya no puede regresar, puedo hacer una obra buena que esa persona, cuando vivía, seguramente habría deseado verme hacer. Así comienza a purificarse también nuestra memoria. Seguimos recordando, pero ya no desesperamos. Seguimos llorando, pero las lágrimas ya no nos hunden. Seguimos amando, pero ya no necesitamos retener a esa persona. La entregamos. Y tal vez este sea uno de los verbos más difíciles de toda la vida de fe. Entregar a una persona a Dios no significa amarla menos. A veces es precisamente la forma más profunda de amar, porque reconocemos que nuestro amor tiene límites, pero el amor de Dios no. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Jesús habla a sus discípulos que sienten miedo ante la separación y les dice que en la casa del Padre hay muchas moradas. Él va a prepararles un lugar. Esa palabra no elimina el dolor de la despedida, pero le da una dirección. La persona que amamos no pertenece solamente al pasado. Si pertenece a Dios, pertenece también a un futuro que todavía no vemos. Y el cristiano no permanece frente a una tumba diciendo solamente, todo ha terminado. Estamos allí con lágrimas, pero también con oración. Llevamos flores, pero también esperanza. Recordamos los años que han pasado, pero al mismo tiempo dirigimos la mirada hacia la vida que Cristo ha prometido. Y desde aquí comienza a aparecer una pregunta muy concreta. Si realmente creemos que el amor por nuestros difuntos puede ser colocado dentro de la oración y de la misericordia de Dios, ¿cómo vivimos esto en la vida cotidiana? ¿Cómo pedir una misa por ellos? ¿Cómo rezar? ¿Qué hacer con una culpa que todavía no ha sido sanada? ¿Cómo impedir que el dolor nos convierta en personas cerradas a quienes todavía están vivos a nuestro lado? La fe comienza a sanar de verdad cuando la luz que viene del altar entra también en nuestra cocina, en nuestra habitación, en nuestra familia y en las pequeñas decisiones de cada día. Queridos hermanos y hermanas, llega un momento en el camino del duelo en que tenemos que enfrentarnos a una pregunta muy concreta. ¿Qué voy a hacer con este amor? Sigo recordando a esa persona, sigo rezando, sigo teniendo días en los que el corazón se me vuelve pesado, pero ¿cómo voy a vivir la parte de mi vida que todavía me queda? Porque si el dolor solo nos lleva de regreso al pasado, poco a poco puede cansar profundamente el corazón, pero si ponemos ese dolor en las manos de Dios, puede convertirse en una nueva manera de amar. No amar intentando retener a quien ha fallecido, sino amar aprendiendo a vivir mejor delante de Dios. Hay personas que después de perder a un ser querido, conservan durante años cada cosa de la casa exactamente como estaba. Nadie puede sentarse en aquella silla, nadie puede tocar aquel objeto, nadie puede hablar de algo nuevo en lo que la persona fallecida ya no esté presente. Al principio, eso nace simplemente del dolor. Pero poco a poco toda la casa puede quedar detenida en un momento que ya pasó. No estoy diciendo que tengan que deshacerse de los recuerdos. No es eso. Una fotografía puede ser muy valiosa. Una prenda de vestir puede contener todo un mundo de memoria. El rosario que dejó una madre puede convertirse en un pequeño tesoro de la familia. Pero los recuerdos deberían ayudarnos a agradecer, no convertirse en cadenas que nos impidan seguir viviendo. La persona que amamos, si pudiera desear algo para nosotros a la luz de Dios, ciertamente no desearía que dejáramos de vivir. Por eso, lo primero que quisiera invitarlos a hacer es transformar el recuerdo en una oración concreta. Si hace mucho tiempo que no piden una misa por esa persona, acérquense a su parroquia y pidan una. No hace falta complicar las cosas. Basta con llevar su nombre al altar. Cuando el sacerdote celebre la Santa Misa, no necesitan obligarse a sentir algo especial. No necesitan esperar una señal. No necesitan forzarse a llorar. Basta con estar allí. A veces la sanación comienza simplemente sentándonos en silencio delante de Dios.
y permitiéndole hacer aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, Jesús habla del pan de vida. La Eucaristía no es solamente una práctica religiosa para sentirnos un poco mejor. La Eucaristía es Cristo mismo que viene a alimentarnos. Quien vive un duelo necesita profundamente ese alimento, porque el dolor nos agota de maneras que los demás muchas veces no pueden ver. Hay personas que comen con normalidad, pero por dentro están exhaustas. Hay quienes siguen trabajando, siguen cuidando a la familia, siguen sonriendo, pero cuando llega la noche, sienten que ya no tienen fuerzas. Hay personas que viven así durante años. La Eucaristía no borra la memoria, pero alimenta el corazón para que la memoria no termine devorándonos. Y si hace mucho tiempo que se han alejado de la misa, tal vez el regreso no tenga que comenzar con una gran promesa. Basta con volver una vez. Siéntense en un lugar tranquilo, escuchen la palabra de Dios. Permitan que Cristo los encuentre exactamente en la situación en la que están. Tal vez todavía no puedan rezar mucho. Tal vez sigan enojados con Dios porque permitió que esa persona muriera. Tal vez todavía no comprendan por qué sucedió todo aquello. Vayan de todos modos. Dios no espera que resuelvan todas sus preguntas antes de permitirles acercarse a Él. Pero existe otro paso que a veces es todavía más difícil. El sacramento de la reconciliación. He hablado de esas palabras que comienzan con si hubiera. Algunos de esos si hubiera no son solamente emociones. Hay cosas que de verdad necesitan ser llevadas ante la misericordia de Dios. Tal vez dijeron algo que no debían haber dicho. Tal vez hubo un largo tiempo de frialdad entre ustedes. Tal vez, por orgullo, no quisieron reconciliarse. Tal vez cuidaron a esa persona durante sus últimos días, pero por el cansancio muchas veces respondieron con impaciencia. Tal vez esa persona murió antes de que ustedes pudieran pedirle perdón. Si la conciencia sigue recordándoles esas cosas, no se sienten solos a juzgarse una y otra vez. Llévenlas al sacramento de la reconciliación en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Después de resucitar, Jesús entrega a los apóstoles la misión de perdonar los pecados. La Iglesia ha conservado ese don a lo largo de las generaciones, no para avergonzarnos, sino para que quien carga un peso tenga un lugar donde dejarlo. Hay personas que han llevado durante 10 o 20 años una culpa relacionada con alguien que ya murió y nunca la han expresado en una confesión. Y cada vez que recuerdan a esa persona, la culpa regresa. No tienen que cargarla hasta el final de su vida. Si hubo pecado, confiésenlo. Si fue algo en lo que hicieron todo lo que pudieron, pero aún así no pudieron actuar como habrían deseado. Aprendan a distinguir entre una responsabilidad real y una condena injusta contra ustedes mismos. Un sacerdote prudente puede ayudarlos a ver esa diferencia con mayor claridad. Hay heridas que no se curan pensando más. Necesitan ser colocadas dentro de un sacramento. Y después de permitir que Dios sane aquello que está dentro, dejen que el amor comience a salir hacia afuera. Tal vez la persona que perdieron era alguien que ayudaba mucho a los pobres. Hagan una obra de caridad en su memoria. Tal vez su madre siempre se preocupaba por un vecino que estaba solo. Vayan a visitarlo. Tal vez su padre siempre les enseñó que los hermanos debían quererse, pero después de su muerte, la familia terminó dividida. Puede que la manera más hermosa de honrar a su padre no sea poner otro ramo de flores sobre su tumba, sino hacer esa llamada telefónica que llevan años evitando. El amor por quienes han fallecido se vuelve especialmente hermoso cuando nos enseña a amar mejor a quienes todavía están vivos. Esa es una prueba muy concreta. Si digo que amo profundamente a mi madre fallecida, pero me niego a perdonar a mi hermana que todavía vive, tal vez mi memoria todavía necesita ser purificada por Dios. Si rezo cada día por mi padre, pero ignoro a una persona mayor de mi familia que vive en soledad, quizá Dios me esté invitando a dar un paso más. Si llevo flores a la tumba de mi esposo o de mi esposa, pero cierro el corazón a mis hijos porque ellos no viven el duelo de la misma manera que yo,
Necesito recordar que cada persona atraviesa el dolor de una forma diferente. No obliguen a los demás a recordar como ustedes recuerdan. Algunos necesitan hablar mucho, otros necesitan silencio. Algunos quieren mantener fotografías en la habitación. Otros tardan años en poder mirar una imagen de nuevo. Algunos lloran muchísimo. Otros no logran llorar. El amor no se mide por la cantidad de lágrimas. Tenemos que permitirnos unos a otros sufrir de maneras diferentes, siempre que ese camino no nos aleje de Dios ni de las personas que todavía necesitan nuestro amor. Y hay algo más, pequeño pero muy importante. Cuiden su propio cuerpo. Hay personas que, después de perder a alguien, comienzan a abandonarse. Comen mal, duermen poco, dejan de ir al médico, no quieren salir de casa, ya no cuidan su salud porque, muy en el fondo, piensan, la persona que amo ya no está, entonces ¿para qué seguir viviendo? Pero su cuerpo sigue siendo un don que Dios les ha confiado. La parte de su vida que todavía queda sigue teniendo sentido. Todavía hay alguien que necesita escuchar sus palabras. Todavía puede haber un nieto que quiera escuchar la historia de su familia. Todavía puede haber un hijo que necesite ver que su padre o su madre puede levantarse después de una pérdida. Todavía puede existir una persona sola que Dios quiera poner en su camino. Seguir viviendo no es traicionar a quien murió. Volver a sonreír no significa olvidar. Si un día descubren que han vuelto a reír de verdad después de meses de dolor, no se sientan culpables. La alegría no borra el amor que existió. La alegría demuestra que la muerte no pudo llevarse toda la vida que todavía hay en ustedes, en el libro del Eclesiastés, capítulo 3. Se nos recuerda que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse y un tiempo para danzar. Dios permite ambos. Él no nos obliga a permanecer para siempre dentro de una sola estación de la vida. Y si pudiera invitarlos a hacer algo muy concreto, les diría que elijan solamente una cosa. No hace falta cambiar toda la vida en un solo día. Puede ser pedir una misa, puede ser volver al sacramento de la reconciliación, puede ser rezar una decena del rosario por la persona fallecida, puede ser realizar una obra de caridad, puede ser llamar a un familiar con quien existe una herida, puede ser visitar a un enfermo, puede ser simplemente regresar a la iglesia después de mucho tiempo. Una sola cosa, pero hecha con conciencia. Y díganle al Señor, hago esto con gratitud por la persona que amé y porque deseo que la parte de mi vida que todavía me queda también te pertenezca a ti. Entonces el recuerdo comienza a cambiar de forma. Ya no es solamente una habitación llena de cosas perdidas. Se convierte en una puerta abierta hacia el amor. Y poco a poco comenzamos a comprender algo muy profundo. La manera más hermosa de prepararnos para un futuro encuentro no consiste en quedarnos mirando para siempre hacia el pasado. La manera más hermosa es vivir la vida que Dios todavía nos concede en gracia, en amor, en perdón y en fidelidad. Porque al final la pregunta más importante ya no es ¿cómo puedo mantener cerca de mí a esa persona? La pregunta comienza a ser ¿cómo debo vivir para que toda mi vida también se dirija hacia el lugar al que Cristo nos llama a todos? Y cuando esa pregunta empieza a cambiar, también el dolor comienza a descubrir un horizonte nuevo. Queridos hermanos y hermanas, tal vez, después de todo lo que hemos recorrido, la pregunta inicial siga todavía dentro del corazón. La persona que amo ha fallecido, sigue estando cerca de mí, pero quizá Dios nos está conduciendo suavemente hacia una pregunta diferente y más profunda. ¿Estoy viviendo de tal manera que toda mi vida se dirija hacia el lugar donde también esa persona está siendo confiada a la misericordia de Dios? Este cambio es muy importante, porque si solamente intentamos mantener cerca de nosotros a quien ha fallecido, el corazón puede quedar atrapado para siempre en la ausencia. Pero cuando comenzamos a entregar a esa persona a Dios, el recuerdo no desaparece, simplemente queda colocado dentro de algo mucho más grande. Seguimos recordando la silla vacía, seguimos recordando aquella voz conocida. Todavía puede dolernos una fecha especial o una fotografía antigua. La fe
no nos obliga a fingir que esas cosas ya no duelen. La fe solamente nos recuerda que ese dolor no es toda la historia. La silla sigue vacía, pero la casa ya no tiene que ser únicamente un lugar de pérdida. También puede convertirse en un lugar de oración. La fotografía sigue allí, pero no necesitamos quedarnos frente a ella intentando retener a una persona dentro del pasado. Podemos mirarla y decir: Señor, gracias porque esta persona pasó por mi vida. La tumba sigue allí, pero el cristiano no va al cementerio solamente para enfrentarse con un final. Vamos con una oración, con la señal de la cruz y con la esperanza de que Cristo resucitado ya ha entrado antes que nosotros en aquello que más tememos, en el Evangelio según San Juan. Capítulo 11, Jesús le dice a Marta que Él es la resurrección y la vida. Nuestra esperanza no depende de que sintamos o no a la persona fallecida cerca de nosotros. Tampoco depende de un sueño, de una coincidencia o de una sensación que no sabemos explicar. Nuestra esperanza tiene un nombre: Jesucristo. Por eso, no necesitan pasar los años que les quedan buscando señales. No necesitan preocuparse pensando que si un día dejan de soñar con esa persona, significa que se ha alejado más. No necesitan temer que, cuando la memoria de su voz comience a desvanecerse, también el amor se esté perdiendo. El amor verdadero no se conserva solamente por la capacidad de recordar cada detalle. Hay rostros que con los años ya no podremos ver con la misma claridad dentro de la memoria. Hay voces que después de mucho tiempo serán más difíciles de reconstruir. Pero Dios no olvida. Él conserva lo que nosotros ya no podemos conservar. Él conoce a esa persona con una profundidad mucho mayor de la que nosotros pudimos conocerla. Y tal vez una de las formas más maduras de paz en el duelo llegue cuando un día podamos decir: Señor, ya no intento retener con mis propias manos a la persona que amo, la entrego en tus manos. Y también pongo en tus manos la parte de mi vida que todavía me queda. Porque no hemos sido llamados a vivir para siempre mirando hacia una tumba. Hemos sido llamados a vivir orientados hacia un encuentro en Dios. Un encuentro que no organizamos nosotros, que no depende de nuestras emociones, sino que ha sido abierto por Cristo resucitado. Y ahora quisiera colocar con ustedes todo lo que todavía pesa dentro del corazón en una oración. Señor Jesucristo, tú lloraste ante la tumba de Lázaro y conoces cuánto duele mi corazón cuando recuerdo a la persona que amo y ya no puedo verla. Pongo en tus manos a aquella persona cuyo nombre todavía pronuncia mi corazón. Tú la conoces mejor que yo. Tú la amas más de lo que yo puedo amarla. Si todavía necesita purificación, recibe en tu misericordia las oraciones, las misas, los sacrificios y las obras de caridad que ofrecemos por ella. Si ya está en tu luz, permite que esta esperanza sostenga nuestro camino. Señor, sana también dentro de mí todo aquello que quedó inconcluso, las palabras de perdón que no alcancé a decir, las veces en que me faltó paciencia, las cosas por las que todavía me reprocho. Enséñame a mirar la verdad sin condenarme. Si he pecado, condúceme de nuevo al sacramento de la reconciliación. Si estoy cargando un peso que no me corresponde, enséñame a dejarlo delante de tu misericordia. Sana también, Señor, mi miedo a olvidar, cuando los recuerdos vayan cambiando con el paso de los años. Recuérdame que tú no olvidas a nadie. Cuando la casa quede en silencio, permanece conmigo. Cuando vuelva una fecha dolorosa, permite que mis lágrimas no me conduzcan a la desesperación, sino que se conviertan en oración. Cuando vuelva a sonreír, líbrame de la culpa y ayúdame a comprender que seguir viviendo no significa traicionar a quien ha muerto. Virgen María, tú permaneciste al pie de la cruz y conociste el dolor de una despedida profunda. Quédate cerca de quienes viven el duelo, de los viudos y las viudas, de los padres y las madres que han perdido a un hijo, de los hijos que han despedido a sus padres y de todos los que tienen que volver a una casa en la que desde ahora falta alguien. Señor, te entrego a la persona que amo, también me entrego a mí mismo. Enséñame a vivir la parte de mi vida que todavía me queda en la fe, en el perdón, en la caridad y en la esperanza de la resurrección.
y cuando mi propio camino llegue también a su final. Concédeme atravesar la puerta de la muerte en paz, no para entrar en la nada, sino para ir hacia ti, donde todo amor purificado encontrará en ti su plenitud. Amén.